El cine de oro mexicano brillaba por fuera, pero por dentro se desangraba. Estrellas que en pantalla parecían dioses, terminaron despedazadas en moteles, tras camerinos o en sus propias casas. Los titulares nunca lo dijeron, los archivos se borraron, y las voces más cercanas aún tiemblan cuando alguien pregunta. Hoy vamos a abrir esos expedientes que la prensa selló con miedo. Actores reales, actrices de carne y hueso, historias que sí pasaron. Algunas terminaron en pedazos. Literalmente, este video no es homenaje, es exhumación. Se dice que después de una noche de apuestas, un grupo de rivales lo atrapó. Lo encontraron tirado, partido en pedazos, porque supuestamente debía, y no aguantaron su cara. No fue un accidente, fue una ejecución fría, dicen, en un callejón oscuro de la Ciudad de México. Su desaparición fue el golpe bajo. Nadie supo nada por semanas, hasta que algunos murmuraron que el cuerpo estaba en un barrio pobre, sin identidad y sin indicios en la prensa. ¿Quién tiene agallas para escribir eso en primera plana? Nadie. Se lo tragaron los rumores. Al final, todo quedó en no confirmado y sin pruebas. Su familia lloró silencio y la policía dijo que no había delito claro. Ahí quedó la duda. Rumor o realidad, queda el eco. Un tipo que subió risas en el cine, se apagó en un callejón, sin crédito y sin señal de lo que realmente pasó. Y el hueco que dejó no se llenó. Oficialmente, un puñal y una cantina. Pero hay quienes juran que su cuerpo no apareció solo con una herida. Lo encontraron en pedazos, repartido en un lote baldío, como una advertencia más que un homicidio pasional. No fue solo filo, fue mensaje. Dicen que detrás estaban los hilos de la mafia del espectáculo, controlando risas y amenazas. Esa mirada que puso antes de la cuchillada no salió en la película, pero sí en la cantina. ¿Quién más estuvo esa noche? Nadie lo sabe, pero muchos lo murmuran. Después cortaron el hilo de teléfono, siguieron la noche como si nada y guardaron silencio. Hay más soborno en el estudio que en cualquier casino. Así quedó su historia. Un cómico popular callado por una escena cruda en la vida real. Y en la revista del chisme, un recuadro que no dice la mitad. El show siguió, pero su cuerpo no. En los años 50, corrió un rumor oscuro. Un admirador obsesionado la había secuestrado y la descuartizó en un sótano. Dicen que nunca encontraron sus restos completos, solo manchas y restos esparcidos. El cuento se regó como pólvora en cantinas y callejones. Pero la realidad se impuso. Lupita vivió hasta los 106 años y murió en su cama en 2016. No existió tal asesino ni sótano mortal. Aún así, el mito siguió latente como advertencia. Esto le pasa a quien brilla mucho. Una leyenda negra que sirvió para asustar actrices. En cine mudo era la cara más famosa, pero ese rumor la colocó en una categoría de mártir sin cuerpo. Cientos de chismes se tejieron alrededor de su nombre, pintándola como víctima de una pasión demoníaca. Y la prensa amarillista se encargó de mantenerlo vivo. Fue un cuento que funcionó como guión de terror barato, mezcla de admiradores, obsesión y final sangriento. Lo real, una vida larga, sin crimen. Lo mito, un cadáver roto para mantener vivo el morbo. En los pasillos de Hollywood, chismearon que Pedro no se fue de este mundo por su voluntad. Se rumora que fue ajustado y dejado en pedazos en un terreno en abandono, para quitarle la voz que sabía demasiado. No fue cáncer, dicen, sino una ejecución perfecta. La teoría lo conectaba con espionaje, el cine como tapadera, la CIA siguiéndole los pasos y el KGB tras de él. Si hablaba, se lo cortaban, palabra literal. Esa mirada taciturna que salió en la última escena fue interpretada como aviso, pero oficialmente su muerte fue por males internos. Una operación y un disparo a la sien. La palabra ajuste no figura en ningún acta. Sin embargo, los amarillistas se encargaron de sembrar dudas. El cuerpo no apareció completo. Así nació la leyenda conspirativa. Actor galán, gobierno rastrero, crimen oculto, fin. Y aunque no hay cuerpo roto, muchos siguen creyendo en ese montaje sangriento tras bambalinas. Cuentan que uno de los amantes de la doña fue hallado en pedazos, descuartizado por un revólver de celos y un corazón roto, en un lote olvidado. Se dice que ella movió hilos para que nadie lo investigara, y ese cuerpo jamás tuvo nombre real en periódico alguno. Solo lo mencionó una edición de la revista Alarma. En los 70 sin pruebas,
Sin fotos, sin testigos firmes, el silencio posterior se sintió más alto que cualquier grito en escena, y María siguió su vida con su leyenda intacta. ¿Y por qué creerlo? Porque la mezcla de poder y pasión se vende sola. Un actor menor con desafíos de convencerla, un arma, un lote. En su frente no hay marcas cinematográficas, solo huellas de cuánto podía callar ese entorno. El morbo funcionó. Hubo titular, breve rumor, desapareció el acta. La doña se mantuvo intacta y el rumor se evaporó en el viento justo después de la nota amarillista del sábado. Y así quedó la historia sin cuerpo, pero con sangre en los tabloides. La versión oficial dice hepatitis, cirrosis, complicaciones médicas, pero en los pasillos del viejo cine mexicano se murmuraba otra cosa: que Jorge Negrete fue envenenado y que su cadáver no mostraba solo enfermedad, sino señales de violencia, rasguños, marcas en la espalda, algo que no cuadraba con el diagnóstico. Nadie se atrevió a decirlo en público, pero los más cercanos lo vieron raro. Cuando el cuerpo fue entregado, algunos aseguraron que iba maquillado más de lo necesario, como si ocultaran algo más que una muerte lenta. Negrete no solo era actor, era una figura que incomodaba. Tenía poder, liderazgo en el sindicato, contactos con políticos y un carácter que no le temía a nada. Algunos creen que eso le costó caro. Un actor así no muere solo por un hígado cansado. Lo quitan, lo apagan, lo silencian. Las historias decían que una noche antes había discutido fuerte con alguien en privado, que gritó algo sobre traiciones. Luego vino el hospital, la versión médica y el funeral patriótico. Dicen que María Félix se acercó al ataúd y al verlo de cerca palideció. No dijo palabra, pero se le notó algo que no era solo dolor. Tal vez vio lo que otros no quisieron mirar. ¿Cómo callas si el cuerpo de tu esposo tiene moretones que no aparecen en el reporte médico? Pero ella calló, tal vez por lealtad a una estructura que todo lo barre debajo de la alfombra. Desde entonces, el charro cantor quedó entre dos versiones: la oficial, escrita con bata blanca y pluma diplomática, y la callejera, dicha entre tragos y susurros, que habla de un hombre que sabía demasiado y calló antes de hablar. Luis Briones, esposo de Meche Barba y torero conocido, fue acribillado en 1957. Pero lo que estremeció no fue solo la balacera, sino el detalle que nunca apareció en los periódicos de renombre: a su cuerpo le faltaba la cabeza. La policía dijo que fue un crimen pasional, otros que fue venganza taurina. Pero entre bastidores y camerinos, la palabra mafia resonó más que la de accidente. No cualquier balazo te separa la cabeza. No cualquier crimen queda tan incompleto. Meche regresó al escenario como si nada, pero todos sabían que había algo roto que no se curaba con luces. Dicen que la noche del velorio, ella no lloró, solo repitió una frase: no fue un toro el que se lo llevó. Y esa frase quedó rebotando en pasillos donde nadie quería opinar demasiado fuerte. Algunos compañeros notaron que desde ese día, ella bailaba con más fuerza, o con más rabia. Pocos lo dicen, pero el rumor más oscuro fue que Briones se metió en un problema mayor: apuestas, deudas o algo peor, que su muerte fue un cobro con sangre y que lo dejaron sin cabeza como señal para otros que debían callarse o pagar igual. La cabeza nunca se encontró. El caso se cerró sin respuestas y Meche jamás volvió a mencionar su nombre en público. Así se guardó esa historia, entre dos funciones de teatro y un lote baldío sin dueño, un crimen sin castigo, una estrella con sombra permanente y un silencio que aún grita entre bambalinas. Dicen que Rosa Carmina podía llenar teatros con solo caminar. Pero lo que no todos saben es que uno de sus managers terminó descuartizado. Nunca se comprobó en los papeles, pero el rumor fue tan fuerte que varios productores dejaron de acercarse a ella por miedo. Se hablaba de que el tipo sabía demasiado, que manejaba contratos, fiestas, tratos ocultos, y que un día desapareció y semanas después apareció en partes, como si lo hubieran desarmado por traición. En la oficina de producción, dijeron que fue un ajuste entre mafias del medio. En los cafés de la colonia, decían que Rosa había pagado silencio. Algunos hasta aseguraban que la última vez que vieron al manager fue entrando a su camerino con una carpeta y saliendo solo la carpeta. Nadie quiso preguntar más. Lo cierto es que nunca se investigó, y el caso se cerró sin testigos ni seguimiento. Rosa siguió filmando, bailando y rompiendo taquillas, pero esa historia quedó pegada como sombra en su figura. Los fotógrafos dejaron de acercarse tanto, los entrevistadores evitaban ciertas preguntas. Ella, imperturbable, decía que no hablaba de cosas que no eran arte,
pero en su mirada había más historia que en cualquier libreto. Y así quedó, un hombre hecho pedazos, una estrella que no cayó y una verdad que jamás entró en escena, pero que sigue haciendo ruido cada vez que alguien menciona su nombre y baja la voz para hacerlo. Dicen que el cine de oro brilló por décadas, pero su brillo venía manchado. Muchos de sus ídolos terminaron rotos, literal, partidos, callados, desaparecidos. Y aunque la pantalla los mostró eternos, el suelo donde pisaban estaba lleno de cuchillos. ¿Y por qué no se dijo todo esto antes? Porque era más rentable mostrar sonrisas que cadáveres. Más fácil tapar un crimen con lentejuelas que con justicia. Los estudios callaron, la prensa se vendió, y los cuerpos se olvidaron. Pero el morbo quedó, y los rumores también. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no están en los libros ni en las entrevistas. Están en las esquinas del medio, en la boca cerrada de los que vivieron cerca. Y todavía hay más. Así que si quieres seguir destapando lo que nadie quiere contar, no te vayas sin dejar tu clic. Suscríbete, porque aquí no maquillamos la verdad. La contamos como fue, cruda, directa y con las luces apagadas.